¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero confirmar si se me escucha, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Damos, damos inicio entonces para la capacitación. Bueno, pues el día de hoy, pues agradecerles ante todo por su presencia. Una vez más estamos aquí, un jueves, reunidos para poder dictar el curso, en este caso relacionado al control de calidad en la cadena de frío para alimentos refrigerados y congelados. Esto es una continuación de un módulo ya tocado la semana pasada, en donde hemos hablado y disertado un poco acerca de alimentos refrigerados y alimentos congelados. Si bien es cierto, nosotros ya sabemos, estamos de acuerdo y estamos en la misma onda de saber qué es un alimento refrigerado y qué es un alimento congelado, cuál es la diferencia, ahora vamos a pasar a un siguiente peldaño o una siguiente escala, el cual es la cadena de frío, y mediante el entendimiento de la cadena de frío, también vamos a hablar del control de calidad en la cadena de frío, claro está. Un poco recordando lo que nosotros habíamos hablado la semana pasada acerca de alimentos refrigerados y congelados. Recordemos que cuando hablamos de un alimento refrigerado es cuando estamos hablando de un alimento que ha sido sometido a una temperatura desde 0 hasta 5 grados o por debajo de 0 grados, sin llegar hasta los -18. Si estamos superando los -18 grados, los -20 grados, estamos hablando ya no de un alimento refrigerado, sino de un alimento congelado. Y la intención de refrigerar y o congelar un alimento, pues es con la razón de poder mantener su vida útil, mantener sus características físico-químicas, organolépticas y su viabilidad o durabilidad en el tiempo. ¿Cómo logramos esto? Pues estabilizando o inactivando ciertas enzimas y ciertas proteínas de algunos microorganismos que puede contener o puede tener la superficie de mi alimento o el ambiente en donde puede proliferarse estos microorganismos. Bien, no sin antes dado el título, vamos ya a pasar. Antes que nada, presentarme. Mi nombre es Gerson Ascati Lezama, soy biólogo microbiólogo. Soy titulado colegiado, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Actualmente resido en Puerto Maldonado, en donde tengo un puesto de jefe de planta de aseguramiento de la calidad en una empresa de confitería de chocolates. Aparte, también me dedico a dar capacitaciones como las de hoy. Implemento sistemas de gestión de calidad. Muchas veces hacen llamados para capacitaciones y para asesorías también, porque tengo una empresa pequeña en la cual pues se dedica a este rubro, ¿sí? Food Safety Solution. Tengo ya más de 10 años de experiencia en ámbitos relacionados con alimentos, tanto con enfoque de IGESA y SENASA, en sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria. Hablamos de BRC, HACCP, Global Gap, sellos sociales como SMETA. eh, He trabajado en el sector público y privado y he trabajado también en áreas de calidad, aseguramiento de la calidad, en investigación y desarrollo, y actualmente en la jefatura de planta, en donde tengo que ver no solamente la calidad, sino también la producción, en donde pues se va de la mano con el gerente, con los técnicos de aseguramiento de la calidad, que hacen y desempeñan un papel muy importante y trascendente para el mantenimiento del buen criterio en BPM, en POES, en PHS dentro de la planta. He trabajado en distintos lugares, desde microbiología, fitopatología, asesorías, auditorías también, en Lima, Cajamarca, Cusco, Piura, Trujillo, Ancash y actualmente, como les acabo de mencionar hace un momento, en Puerto Maldonado. Para no dilatar mucho el tiempo, esto es parte de mi reseña profesional, vamos a entrar a definir ya a qué la cadena de frío. Nosotros también, que la cadena de frío se refiere no solamente a la disminución de la temperatura en un ambiente o frente a un alimento. La cadena de frío es una serie de etapas
es una serie de momentos, es un eslabón completo, como su mismo nombre lo dice, cadena, conjunto de etapas. De frío porque vamos a relacionar o vamos a incorporar una temperatura disminuida, una temperatura por debajo de 5 grados Celsius. Entonces, no solamente vamos a hablar de un escenario, sino una serie de etapas, una serie de momentos en los cuales vamos a tener que mantener estos escenarios a una baja temperatura para el mantenimiento de nuestro alimento. Entonces, en esas etapas, pues va a incluir la etapa de transporte, la etapa de recepción, de almacenamiento, de manipulación, de alguna exposición, de si en algún momento hay una baja temperatura o un aumento de temperatura, pues vamos a tener nosotros que mantenerla con la intención de no romper esta cadena de frío y que en algún momento no exista la proliferación de algún microorganismo. Entonces, entendiendo esto sobre qué es la cadena de frío, nosotros vamos a poder proceder al desarrollo completo de esta ponencia, ¿sí? Hablamos en primer lugar de la cadena de frío. Entonces, sabemos nosotros ya que la única manera de conservar los alimentos en estado fresco es mediante la refrigeración. Esta refrigeración muchas veces, pero cuando ya queremos aumentar la conservación de los alimentos, vamos a llevar o transportarlos, claro está, vamos a llevarlos a una congelación, perdón, a una refrigeración un poco más intensa. Esa refrigeración más intensa, ese mantenimiento del estadio o de las características físico-químicas, organolépticas y microbiológicas por un tiempo prolongado se llama congelamiento, congelación. Entonces, para mantener o para conservar los alimentos en estado fresco, se usa la refrigeración. Ahora, esta es la ventaja que tiene un método respecto a otros. ¿Por qué? La refrigeración tiene una característica inherente propia que detiene cualquier desarrollo enzimático, cualquier desarrollo proteico, tanto de descomposición como de desarrollo de microorganismos. Entonces, esta es una ventaja bastante competitiva con respecto a cualquier otro tipo de característica o de proceso de conservación de alimentos. Me refiero a la refrigeración. La desventaja es que este proceso debe empezar desde la recolección, debiendo ser continuo hasta el consumo final del producto. Profesor, pero si en algún momento yo tengo mi alimento y mi alimento lo conservo, entonces lo quiero conservar colocando la refrigeración, de acuerdo, no hay ningún problema, pero recuerda que tú no has producido ese alimento. Entonces, nosotros hablamos aquí de una cadena de frío desde la etapa de producción hasta la etapa de consumo final. No hablamos de un alimento que tú vas consumiendo, hablamos de un alimento que tú has producido. Entonces, la producción, por ejemplo, llámese una empresa de hielo, una empresa de congelados, una empresa de frutas refrigeradas, una empresa de frutas congeladas también. Entonces, en esas empresas tú no produces un alimento para llevarlo a congelación, no, o a refrigeración, no. Tú sacas un producto que ya viene refrigerado y o congelado. Entonces, estos productos que están congelados y o refrigerados, llámese a estos a los que no debes romper su cadena de frío. Es decir, inician con un proceso de baja temperatura, de mantenimiento y van a terminar hasta la mesa o consumo final con un proceso o con un estasis o un escenario de baja temperatura o de congelamiento o de refrigeración. Entonces, la desventaja en este producto, en esta conservación de alimentos en estado fresco, es cuando tú rompes la cadena de frío. La cadena de frío, nuevamente, es una serie de etapas que nosotros vamos a ver a continuación, pero antes estamos nosotros resaltando cuál es la ventaja que debe tener la refrigeración en la conservación de los alimentos en estado fresco. Entonces, la desventaja del proceso de refrigeración es que siempre debe empezar desde la recolección o procesamiento y debe ser continuo o mantenerse hasta el consumo final de este producto. Entonces, teniendo claro el, la- nosotros vamos
Nosotros vamos a rescatar entonces las ventajas y las desventajas que puede tener la refrigeración. Entonces, la cadena de frío, y entrando más a tallar, se define como el conjunto de elementos fijos o móviles, fijos, ¿pero qué, profesor? Fijos, porque puede ser en un almacén nada más. En un almacén tú vas a pasar todo, va a pasar todo el momento tu proceso, todas sus fases, tu producto para que pueda irse a consumir. O móviles, porque va a pasar por cámara de refrigeración, va a pasar por cámaras con reefer, va a pasar por almacenes. Entonces, por eso se refiere al conjunto de elementos fijos o móviles. Y no solamente el conjunto de elementos, sino también las operaciones que van a garantizar la canalización de los productos alimentarios. Entonces, estas operaciones que van a garantizar la canalización de productos alimentarios perecederos, entonces van a tener que ser paulatinos, van a tener que ser concentrados, van a tener que ser vigilados y van a tener que ser validados. La validación es un proceso indispensable dentro de tu flujo de procesamiento de alimentos. Si tú no tienes en específico una validación de tu proceso, de tu flujo, vas a tener problemas. Desde ahora te digo, tienes que validar todos tus procesos. Ahora, manteniendo a una temperatura, que mismo lo dice, manteniendo a una temperatura controlada. ¿Desde qué? ¿Desde qué etapa? ¿Solamente, profesor, la etapa de producción? No, desde la etapa de producción hasta la última fase del consumo, hasta la última fase del consumo, porque nosotros cuando hablamos de cadena de frío no solamente hablamos de una etapa, no solamente hablamos del congelamiento de tu fruta, de tu producto, de tu alimento, sino hablamos desde la producción de tu producto hasta la última fase del consumo. Por eso, si ustedes conocen o trabajan en una empresa de congelados, van a ver que la fruta pasa por un proceso de refrigeración, pasa por un proceso de congelamiento y sale tu producto congelado. Y este producto congelado es el que se debe mantener. ¿Mantener dónde, profesor? Mantener en el tiempo, hasta que en su momento sea consumido. Entonces, este producto es el que nosotros nos vamos a enfocar. A este producto es el que nosotros vamos a observar, vamos a estudiar. Perdón. Entonces, estos alimentos son los que van a estar en estos flujos, tanto en el conjunto de elementos fijos o móviles como en las operaciones que van a garantizar la canalización o el mantenimiento de estos productos en estado de congelamiento o de refrigeración. Bien. Entonces, la cadena de frío nuevamente no solamente es una etapa, es una serie de etapas, es un conjunto de elementos, ¿no? Un conjunto de elementos. Bien. Teniendo en claro qué es la cadena de frío, vamos a hablar de las etapas de la cadena de frío, vamos a hablar de las ventajas, de las desventajas, vamos a hablar de las dificultades que vamos a tener, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver temperatura alta, temperatura baja, en qué momento se debe mantener la cadena de frío, qué debemos hacer si es que no se puede mantener la cadena de frío. Importancia de la cadena de frío. Profesor, ¿por qué es importante la cadena de frío? ¿Por qué no es ¿Por qué nosotros debemos mantener la cadena de frío? ¿Y qué pasaría si no mantenemos la cadena de frío? Vamos a empezar no por el texto, sino por la imagen que está a un costado, ¿de acuerdo? Todos vamos a fijarnos en la imagen que está a un costado, en ese termómetro rojito. En el título de ese termómetro rojito tenemos, dice, comportamiento del crecimiento bacteriano en función a la temperatura. La semana pasada, como ya lo dije al inicio de la ponencia, hemos nosotros hablado de qué es un alimento o a qué temperatura debe estar un alimento cuando yo hablo de un alimento congelado y a qué temperatura o a partir de qué temperatura un alimento se le considera alimento refrigerado. Entonces hablábamos de -5 grados, de 10 grados, de 0 grados y hablaba también de -18 grados, -20 grados. Profesor, pero ¿por qué a -37, a -4, a -6, a -18?
El crecimiento, el crecimiento bacteriano disminuye. Como ven, desde 10 grados hasta 37 grados, el ritmo de crecimiento de los microorganismos, el crecimiento bacteriano es rápido. El ritmo del crecimiento es rápido, sumamente rápido. ¿Por qué? Porque a esa temperatura o a ese rango de temperatura, los microorganismos tienen una aceleración en cuanto a su metabolismo. Su metabolismo acelera en ese rango de temperatura. Pero cuando hablamos de una temperatura un poco más baja, hablamos desde -6 grados hasta 4 grados, estamos hablando que el crecimiento ya no es rápido. El crecimiento de microorganismos es lento, disminuye. Profesor, ¿por qué esto pasa? Te explico por qué. Lo que pasa es que el crecimiento disminuye porque a baja temperatura las enzimas y las proteínas de los microorganismos tienden a estabilizarse, tienden a limitarse, tiende a inactivarse. Entonces, la inactivación de estas enzimas y otras proteínas también disminuye o genera una disminución en el crecimiento de los microorganismos. Profesor, ¿y qué pasa cuando estamos a -18 grados? Mira, es bastante bajo, claro. ¿Recuerdan cuando yo les dije -18 grados, -20 grados es un producto congelado? Sí. ¿Y qué pasa cuando un producto está congelado? Ya no hay crecimiento. Profesor, ¿qué significa que no haya crecimiento? Que si tú tienes una bacteria, dos bacterias, 10, 20, 100, 1000 bacterias, si tú congelas tu producto, si tú congelas el producto que tiene esa carga microbiana, después de 1 minuto, 2 minutos, 1 hora o el tiempo en el que permanezca a esa temperatura, tu producto con esa carga, pues no va a haber proliferación de microorganismos porque no va a haber crecimiento. No va a aumentar la carga microbiana. Por eso, y si lo pongo a -5 grados, ahí sí va a haber crecimiento, pero mucho poco, crecimiento lento. Es decir, no vas a encontrar una elevada carga microbiana o una elevada proliferación de microorganismos, pero sí va a haber un crecimiento microbiano porque a esas alturas o a esa temperatura la carga microbiana sí crece, sí aumenta, pero lentamente. Entonces, tal vez encontrarás bajo crecimiento, pero sí vas a encontrar. No, tal vez no sea necesario o sea una cantidad elevada como para poder generar una infección, pero si nosotros hacemos un conteo, vamos a encontrar un crecimiento microbiano. Entonces, volviendo al texto, la temperatura juega un papel fundamental para garantizar la inocuidad de los alimentos. Entendiendo el cuadrito que les he mostrado hace un momento, este cuadrito de acá, cuadrito de la izquierda, nosotros vamos a entender, vamos a poder tener más en claro de que la temperatura juega un factor fundamental en la inocuidad de los alimentos. Profesor, ¿qué es la inocuidad alimentaria? No me lo ha dicho. Ah, ¿es una palabra nueva para ti? Entonces, te explico. La inocuidad de alimentos se refiere a la garantía inherente al alimento que nos da la seguridad de que al consumir este alimento o este producto no me va a generar daño. Entonces, una característica propia del alimento cuya garantía es que cuando me lo como no me voy a enfermar, esa es, esa es la inocuidad. ¿Sí? La inocuidad. Un ejemplo claro, como he colocado acá, es la carne de res. La carne de res tiene proteínas, tiene grasa, tiene carbohidratos. Y esa carne de res, si es que en algún momento no la cuidamos, es decir, la dejamos a la intemperie, se carga, se eleva su carga microbiana superficial y comienza a descomponerse, porque los microorganismos inician su descomposición. Entonces, al disminuir la temperatura, se reduce considerablemente la velocidad de reproducción de la mayoría de microorganismos. Profesor, ¿qué microorganismos puede existir en la carne de res? No solamente en la carne de res, sino en cualquier producto. Puede haber descomponedores de alimentos, puede haber causantes de enfermedades, y todo esto va a impedir que aumente su población. Profesor, ¿cómo va a aumentar su población? Va a aumentar su población o va a aumentar el número de microorganismos si es que tú no
cuidas el producto. ¿Y cómo vas a cuidar el producto? Manteniéndolo a una baja temperatura, es decir, cuidando su calidad, cuidando su calidad. Entonces, si tú lo sometes a una baja temperatura, date por seguro, date por satisfecho de que sí vas a tener, vas a lograr que tu alimento mantenga la inocuidad, la inocuidad. Muy bien. Pues hasta ahí no queda dudas de que la temperatura es importante, sumamente importante, para mantener la inocuidad de los alimentos. La inocuidad, recuerden, es la garantía que nos da todo alimento, garantía propia, garantía propia de un alimento que me da la garantía de que al consumirlo no me va a generar daño, no me va a generar daño. Muy bien. Hasta ahí queda claro. Vamos a continuar. Esa es la importancia de la cadena de frío. Entonces, la cadena de frío habla en función de una serie de etapas. Vamos a ver estas etapas, ¿sí? La cadena de frío me va a entablar un control directo, un control constante de la temperatura en toda la cadena de suministro del alimento, desde que se convierte en materia prima, cuando se procesa, cuando se almacena, cuando se distribuye, en el punto de venta y con el consumidor final. Entonces, se denomina cadena porque está compuesta por diferentes eslabones o diferentes etapas o diferentes peldaños. Por eso se denomina cadena de frío. Y cada uno de ellos es sumamente importante, ya que va a asegurar que los productos van a alcanzar una mayor vida útil y de esta manera va a permitir una adecuada comercialización del alimento. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nosotros vemos? Aquí vemos que se inicia como materia prima la carne, se va a procesar la materia prima en ambientes a baja temperatura, se puede almacenar, se va a distribuir, el punto de venta de esta carne tiene que mantener una temperatura baja y por último, el consumidor tiene que entender que si va a comprar esa carne, va a mantenerla o almacenarla en un ambiente con temperatura baja también. ¿Por qué? Aquí está, para mantener o alcanzar la vida útil necesaria y requerida. Si tú crees que puedes conservar tu alimento a una temperatura ambiente, trata de hacerlo y te vas a dar cuenta que se va a descomponer o se va a afectar. ¿De acuerdo? Entonces, la cadena de frío sirve para eso, para controlar la viabilidad, la durabilidad, la vida útil de todo tipo de producto perecedero, todo tipo de producto perecedero. Entonces, y esta cadena de frío no solamente es de una etapa, profesor, no solamente era de la congelación, entonces, del almacenamiento, no. No solamente es ahí, la cadena de frío va desde la materia prima hasta mi consumidor final. Hasta ahí va la cadena de frío. Bien. No entendamos mal, chicos. No entendamos mal. Solamente no es la cadena de frío. Bien. Otro ejemplito por acá. Los alimentos refrigerados se deben mantener entre 1 a 2 grados Celsius, sin exceder los 5 grados Celsius. Profesor, pero usted me dijo otra cosa, claro, yo te hablé de un rango entre 0 grados hasta 5 grados. De 0 hasta 5 tú ya tienes un alimento refrigerado, pero estrictamente para que no tengas o para que tengas un rango más escueto, o para que tengas algo más claro, yo te muestro acá en esta lámina que los alimentos refrigerados no deben excederse de los 4 grados Celsius. Y los alimentos congelados se deben mantener a menos 18 grados Celsius. Profesor, y si va por encima ¿cuánto? Menos 20, menos 19, sigue ese alimento congelado. Alimento congelado. De menos 18 más, menos alimento congelado. En los alimentos que se van a perdón, conservar refrigerados, se debe cuidar la temperatura, que la temperatura no disminuya más del rango establecido. Ojo,
Hay rangos operacionales, hay rangos estructurales, hay rangos estratégicos. Esos rangos estructurales, operacionales, son rangos internos que tú debes utilizar. Y muchos de estos rangos van a tener que ser auditados. Si tú dices que en tu planta -18 es demasiado y todo lo llevas a -15, y en otra planta -18 es muy bajo y lo llevas a -24, entonces en las dos plantas tú tienes un error. ¿Por qué, profesor? Porque para que tú lleves parámetros operacionales, debes validarlos. Es decir, tiene que haber una validación de por medio. Todo flujo, proceso o etapa tiene que ser validado. Si no llega a ser validado, puede ser objetado. Y si es objetado, es observado y eso puede ser merecedero de una no conformidad. En una auditoría, una no conformidad puede ser grave. Tienen que tener cuidado. Cada vez que exista una etapa, proceso, flujo, que ustedes no lo tengan claro, o que van a implementar o van a innovar, valídenlo. Y de esa manera no van a tener inconveniente porque después de uno, dos o tres ensayos, se van a dar cuenta que para ustedes ese rango operacional pues es el correcto. La validación es lo que les va a ayudar a sustentar cualquier tipo de documento o plan. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como les decía, en los alimentos que se conservan refrigerados se debe cuidar la temperatura, que la temperatura no disminuya más del rango establecido, porque si los alimentos se comienzan a congelar, van a formar cristales y estos cristales muchas veces van a afectar de forma importante, perdón, importante al alimento. Entonces, profesor, entonces, ¿no es igual probar un alimento congelado con un alimento refrigerado? Claro que no. El alimento congelado mantiene sus características físico-químicas y organolépticas y sensoriales. Pero en el caso de un alimento congelado, no. Un alimento congelado disminuye sus características sensoriales, su sabor, su olor, su textura, por ejemplo. Entonces, ¿eso es malo, profesor? Bueno, es malo siempre y cuando tú quieras palparlo, ¿no? Quieres mostrarlo a tu consumidor. Pero si tú quieres solamente guardarlo, mantenerlo, estirar o extender su vida útil, entonces no tiene nada de malo porque tú ya lo vas a consumir. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de la carne de res, en efecto, hay una diferencia tanto entre un producto, una carne de res congelada, como una carne de res refrigerada. Una carne de res refrigerada mantiene sus características sensoriales, su color, su textura, pero una carne de res congelada se ve más pálida, se ve dura, ya no tiene el olor, sino el olor a hielo. Entonces, hay que tener cuidado tomando en cuenta qué es lo que yo deseo. Quiero un producto congelado o un producto refrigerado y ver qué es lo que me conviene más. ¿Qué pasa cuando un alimento se expone a temperaturas por encima de 4 grados Celsius? Pues acá me dijo, si los refrigerados sin exceder los 4 grados Celsius. Profesor, ¿y qué pasaría si me excede? Ah, aquí está la respuesta. Si tú te excedes los 5 grados Celsius, si tú no tienes cuidado, es decir, tú no cuidas tu cadena de frío, si tú no tienes el cuidado respectivo, si tu reefer, si tu cámara, si tu almacén, si el personal no ha sabido manejar bien el termómetro, hubo una falla, nada más, una falla eléctrica, le aumentó de golpe la temperatura, ¿qué pasó si se excede hasta 4 grados Celsius, por encima de 4 grados Celsius? Entonces, es muy probable que se generen atributos sensoriales negativos. Profesor, ¿qué atributos sensoriales negativos
se podrían generar. Cambios en la textura, en la coloración también. Si es en la textura, pues se puede volver aguachento, aguado, duro, ceboso, ceroso. Y si es en la decoloración, se va a despintar, decolorar, empalidecer. Y eso es físico-químicamente. Pero microbiológicamente, ¿cómo afectaría que este alimento aumente o se exponga por encima de 4 grados Celsius? Microbiológicamente, pues va a favorecer el crecimiento de bacterias, porque muchas de ellas a esa temperatura por encima de 4 grados van a proliferarse, van a aumentar su número, y si aumentan su número, entonces aumenta la posibilidad de microorganismos que generen daño al consumidor, que generen malestar, que generen descomposición. Cada sector de la cadena de suministro de un alimento es responsable de mantener la cadena de frío. Si tú estás en una etapa de producción, tu cámara o tu almacén o tu área de producción tiene que estar a una temperatura baja. Si tú estás en un almacén, tu almacén tiene que estar a una temperatura baja. Entonces, en un transporte, tiene que haber un reefer en tu cámara, en tu auto, que me diga a qué temperatura va a estar y ese reefer tiene que estar calibrado. O tú puedes ir y asegurarte que lo que menciona el reefer, o que menciona la cámara, o que menciona el CP o el equipo de, de la cabina, pues en efecto está correctamente señalado. ¿De acuerdo? ¿Y cómo profesor me voy a dar cuenta? Ah, me voy con mi termómetro. Me voy con mi termómetro y observo si realmente la cámara está a esa temperatura declarada en el tablero, en el reefer o en la cámara, no en la pantalla. Si por algún motivo hay un desajuste en este tipo de etapa, bueno, en esas etapas o en este tipo de solicitud en las etapas, muchas veces se va a perder la cadena de frío y al perderse la cadena de frío vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque se nos puede descomponer el alimento. ¿Por qué? Porque nos puede proliferar microorganismos. Muy bien. Y de esta manera, pues vamos a identificar condiciones de riesgo, no se van a tomar acciones correctivas inmediatas, al contrario, vamos a tener problemas en su defecto vamos a poder encontrar irregularidades, pero al final nosotros vamos a tener que hallar el control de esto. Si se nos desajusta, tenemos que tener medidas correctivas. Profesor, ¿qué medidas correctivas? Cambiar de almacén, cambiar de cámara o simplemente devolver al almacén el producto hasta que podamos encontrar una cabina que cumple los requerimientos necesarios para poder mantener la cadena de frío. Bien. Herramientas para la vigilancia y la temperatura. En primer lugar, el registro de la temperatura. Este registro, nosotros vamos a hablar de dos tipos de definiciones. En primer lugar, ¿qué es un formato y qué es un registro? Un formato es un papel que tiene un cuadro o tiene algo para llenar. Y cuando ya se ha llenado, se convierte en un registro. El registro es el que habla. El formato no habla. El registro es el que me indica si es que estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo. El formato no. El formato solamente es una cámara, perdón, es una hoja, es un cuadro que espera ser llenado. Bien. Entonces, estos registros de temperatura son incorporados dentro de la caja de transporte y o equipo de refrigeración. ¿Por qué justamente dentro? Porque ahí nos vamos a dar cuenta que se está midiendo correctamente. Si lo pongo fuera, no me da la seguridad de que se llene correctamente. Al contrario, me da el sesgo de que tal vez se ha fraguado ese registro.
Entonces son incorporados dentro de la caja de transporte o dentro de los equipos de refrigeración, las cámaras, los cuales van a registrar el historial de fluctuación de la temperatura. Perdón, que siempre deben estar en un rango. Ya le dije, de 0 a 5, o de 2 a 4, o de -18 a -20, o de sí, -18 a -20, -18 a -19. Dicha información puede ser validada, perdón, verificada visualmente en el gráfico integrador o en la pantallita de la cámara. En otros casos, la información debe ser descargada en una computadora y en esta computadora tiene que almacenarse los datos. Entonces, profesor, ¿eso quiere decir que no siempre puede estar a la misma temperatura? No, es muy probable que el reefer o la cámara pues tenga fluctuaciones de temperatura, que no siempre esté a -18 grados. Tal vez baja hasta -19, a -20. Entonces, pero siempre mi rango, siempre mi límite tiene que estar claro, -18. En el caso de congelados, en el caso de refrigerados, siempre tiene que estar mi límite claro, -5 o -4. Puede bajar hasta -3, a -2, 0, perfecto. Pero nunca subir, pero nunca subir hasta menos, pero nunca subir hasta eh, 5 grados, 6 grados, 7 grados. Hay que tener cuidado con con ese tema, ¿sí? Actualmente existen sistemas más avanzados que incluyen vigilancia automatizada, como la temperatura en tiempo real de GPS, como data lawyers que pueden ingresar con sensores, pero muchos de estos equipos, uno, son demasiado sensibles y otros son caros también. Pues hay que tener cuidado con lo que nosotros compramos, porque muchas veces lo barato sale caro. Todo lo que tiene que ver con temperatura o con alimentos congelados, ambientes congelados, procesos congelados, es elevado su costo. Desde un Octofrost hasta una cámara de golpe de frío. Otro tipo de herramientas para la vigilancia de temperatura son el uso de envases inteligentes con indicadores integrados de tiempo, temperatura en carnes. Hay envases ya predeterminados que nos indican cuál es la temperatura, pero eso tiene una pantalla ahí, ¿no? Si no tienen sensores, tienen cintas testeadoras que cuando aumenta la temperatura cambia de color en una parte de la bolsa o de la envoltura. De ese modo, uno se da cuenta si está a una temperatura baja o una temperatura alta. Pues por intercambio de temperatura, una cinta testeadora me cambia una cinta de vida de color y me doy cuenta que en efecto está perdiendo temperatura o está ganando temperatura en este caso. Es una herramienta que permite detectar visualmente si el producto se ha expuesto a altas temperaturas. En general, su funcionamiento está basado en una reacción química, como ya les dije, que va a generar un cambio de color en un indicador. Entonces, este indicador tiene que estar correctamente calibrado, validado y diseñado y colocado también. Recomendaciones para mantener la cadena de frío. ¿Cómo nosotros vamos a mantener la cadena de frío si no sabemos, en primer lugar, qué es una cadena de frío? Que ya lo saben. En segundo, ¿de qué rango a qué rango estamos hablando de una cadena de frío? Ya lo saben. Entonces, ahora sí. En primer lugar, debemos recibir materias primas perecederas, es decir, que sí puedan mantenerse en el tiempo a temperaturas menores a 4 grados Celsius. Por eso, si recibo por encima de 5, es muy probable que esta materia prima no sea perecedera y es muy probable que se pueda descomponer o viene ya con una determinada carga microbiana y me va a generar daño, me va a generar contaminación, es probable. Por lo que es importante que el proveedor y los transportistas estén enterados que el vehículo debe estar a 4 grados Celsius al almacenar la descarga. Muy bien. Mantener también la materia prima el menor tiempo posible en los andenes de descarga. Eso quiere decir que
Ni bien se abre la cabina, se debe descargar en el menor tiempo posible, evitando una fluctuación de temperatura. Durante el almacenamiento, refrigeración o congelación de la materia prima, el producto terminado debe mantener una adecuada separación entre las tarimas y de esa manera va a favorecer la circulación de aire. Por eso, ¿y la circulación de aire en qué consiste? La circulación de aire sirve para poder homogeneizar o corregir cualquier tipo de fluctuación de temperatura, para que el aire frío, todas las partes, todos los productos tiendan a refrigerarse o congelarse homogéneamente. Vigilar las temperaturas de almacenamiento para asegurarse que se mantenga dentro del rango. Perennemente tiene que haber una vigilancia, tiene que ser constante, tiene que ser perenne. Esta vigilancia para que de ese modo no tengamos nosotros irregularidades o en su defecto no tengamos fluctuaciones que generen impactos negativos en el producto. Hablamos ahora de la cadena de frío en frutas y hortalizas. Espero que le haya quedado claro qué es la cadena de frío, en qué consiste, cuáles son las etapas y por último, cuál es la importancia y recomendación para mantener la cadena de frío. Ahora vamos a hablar de una aplicación, es decir, la cadena de frío en frutas y hortalizas. La cadena de frío en frutas y hortalizas. Existen cinco eslabones principales que van a componer la cadena de frío. En primer lugar, el frío en la fase de producción. En segundo, el frío en el almacenamiento, el frío en el transporte, en la fase de distribución y el frío en el doméstico o también llamado el frío en el consumidor o en el área de consumo. Entonces, esos son los cinco eslabones principales de la cadena de frío. Producción, almacenamiento, transporte, distribución y en el consumo o durante el consumo o por el consumidor. Bien. Entonces, la cadena de frío, ya sabemos, usamos un parámetro físico fundamental que va a caracterizar condiciones de temperatura. ¿Y cuál es ese parámetro físico fundamental que va a caracterizar, perdón, que se caracteriza por condiciones de temperatura bajas? El frío. Este frío va a ayudar a mantener la viabilidad de los productos, ya lo vengo repitiendo por enésima vez, y también mantener sus características físico-químicas. De esta manera le vamos a dar un valor agregado, un valor determinado, constante, y vamos a extender también la cadena de frío, manteniendo un buen cuidado de la temperatura baja. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de cada una de las etapas, de la producción, del almacenamiento, del transporte, de todo ello. En la producción, pues puede abarcar la recolección y la cosecha también de las hortalizas y las frutas. Aquí es el eslabón principal de la cadena de frío, porque aquí nosotros vamos a baja temperatura a seleccionar mi producto, vamos a establecer un régimen de cuidado y de monitoreo. El frío industrial en la producción, debe haber un tratamiento por el frío en la producción a nivel de productos a granel, mediante un acondicionamiento, en el embalaje, en la fabricación de productos manufacturados, en el corte, en el deshuesado, en el pelado, en el empacado también. Traslado en el transporte también, transporte refrigerado. El transporte refrigerado solamente se va a dar siempre y cuando se mantenga una cámara totalmente verificada. Si es que no, el transporte refrigerado solamente sería un saludo a la bandera. ¿Cuándo hablamos entonces de un transporte refrigerado? Cuando yo me doy cuenta y verifico que la cámara de mi transporte realmente está a una temperatura aceptada, ¿sí?
Me ha tocado en toda mi experiencia poder verificar y ver y por la dirección de gerencia, firmado, claro está, que ya pase a la salida de productos en almacenes, en, en cámaras, en vehículos que no estaba a la temperatura requerida. Entonces, obviamente, yo liberando mi responsabilidad, hago firmar al gerente para que si en algún momento exista una observación o una devolución del producto, pues quede como su responsabilidad, porque alguien como calidad, alguien como producción, debe no liberar, debe impedir que este producto sea liberado bajo esas condiciones. Pero muchas veces existen prioridades de gerencia que te impiden imponer esa autoridad. Eso puede ocurrir. Siempre asegúrense de que ustedes pues dan el mejor feedback, la mejor salida, la mejor alternativa, y de ese modo pues no van a tener inconvenientes. Al final calidad o planta es quien va a tener que defender un reclamo en caso de daño. Almacenamiento y transporte refrigerado intermedio, siempre y cuando exista un auto o en su momento hay cámaras grandes que me van a ayudar a almacenar mi producto, pues ahí me voy a dar cuenta que el almacenamiento refrigerado puede ser regional o local y sí va a ser por un prolongado tiempo. En el frío en la distribución, almacenamiento refrigerado en comercio minorista puede estar o puede referirse a salas refrigeradas o áreas de acondicionamiento también. Y cuando hablamos de frío doméstico, ya sabemos, es el frío o las cámaras de refrigeración o de congelación, en donde el producto ya va a ser próximamente consumido. Almacenamiento en el domicilio y o consumo también. El frío en la producción. El frío en la producción se refiere, tosamos, pelamos, desinfectamos a una temperatura baja. Este es el eslabón de la cadena de frío muy importante. No es el principal es la recepción, pero es muy importante porque aquí se va a asegurar una adecuada calidad final del producto. Porque aquí nosotros nos vamos a dar cuenta de qué condiciones estamos en qué condiciones estamos nosotros procesando. La recolección de frutas y verduras se deben realizar operaciones de refrigeración o un preenfriado, claro está, si es que hay frutos delicados, se tienen que conservar a corto y mediano plazo en caso los frutos sean resistentes, y en refrigeración o congelamiento o congelación si es que son hortalizas o son productos que se pueden descomponer rápidamente. Si nosotros optamos por un preenfriamiento, este preenfriamiento va alargar la duración del producto. ¿Por qué? Porque este preenfriamiento, es decir, preenfriamiento más que congelamiento, preenfriamiento, prerefrigeración, va a reducir el calor del campo, va a bajar la tasa de respiración y calor generado por el producto, va a reducir la velocidad de maduración en caso el producto siga con su cutícula o con su cáscara, va a reducir la pérdida de humedad, el agotamiento de marchitamiento, va a reducir la producción de etileno. El etileno, recordemos que es un gas propio de los vegetales y el gas de la maduración, y va a disminuir la difusión de la pudrición. Entonces, el frío en la producción es importante porque me va a ayudar a todos estos aspectos. Miren acá, hay dos tipos de enfriamiento que yo les voy a mostrar. Un enfriamiento con aire. Enfriamiento por aire forzado. El enfriamiento por aire forzado es el famoso octofrost. El octofrost, tú tienes tu cámara grande, un túnel en donde pasa tu producto, temperatura muy baja, hasta -18, -20 grados, tal vez un poco menos, y completamente congela el producto, enfriamiento por aire forzado.
Y enfriamiento en cuartos, ¿cómo es, profesor? El enfriamiento en cuartos son túneles estáticos, no son túneles dinámicos. El octofrost es un túnel dinámico. El túnel estático es un cuarto, es una cámara grande, tú colocas tus pallets, tu producto en láminas o en bandejas. El aire es continuo, homogéneo, baja temperatura y por ende va a disminuir y va a golpear o de golpe va a congelar, a refrigerar o a congelar el producto. Entonces, ahí tengo dos escenarios: enfriamiento con aire forzado o enfriamiento en cuarto. Seguimos con el siguiente, el frío en el almacenamiento. En el almacenamiento ya dejamos el proceso, ahora vamos a, en la producción, ahora vamos al almacenamiento. El almacenamiento se debe dar en almacenes, en cámaras grandes, en cuartos grandes. Este es el segundo eslabón de la cadena de frío, que es el almacenamiento. El primero es la producción. En los cuartos de almacenamiento o en los almacenes o cámaras de refrigeración se debe controlar la temperatura, porque aquí también puede fluctuar. Y si fluctúa la temperatura o hay un desajuste de la temperatura, los microorganismos pueden proliferarse. Las variaciones de la temperatura deseada pueden ser perjudiciales en caso no se controle. Las condiciones óptimas de almacenamiento para un producto, ya sea por periodos cortos o periodos largos, ¿de qué va a depender? De la naturaleza de cada producto. No es igual congelar un producto que tenga bastante actividad de agua, a un producto que tenga baja actividad de agua. Por eso que tiene que haber actividad de agua. Recuerda, dependiendo de la actividad de agua, el congelamiento va a ser más rápido o más lento. Eso lo hablamos la semana pasada. También va a depender del tiempo de almacenamiento y de si el producto está o no está empacado, es decir, está expuesto o está en cajas o en bolsas. Va a depender también de su envoltura o de su presentación o el estado de almacenamiento. Frío de almacenamiento. Aquí les doy algunos ejemplos. ¿A qué temperatura sí, a qué temperatura se debe almacenar cada producto? Los chabacanos se deben almacenar de 0 a 5 grados. Los aguacates o la palta se debe almacenar de 5 a 13 grados. Un chabacano es un maní. Brócoli se debe almacenar de 0 a 5 grados. Las calabazas, las cerezas, las coles, la coliflor, perdón. El champiñón, los espárragos, las espinacas, las fresas, la granada la fresa, perdón, y el kiwi se debe almacenar de 0 a 5 grados, misma temperatura. La granada, mayor cantidad de agua, mayor actividad de agua, se debe almacenar de 4 hasta 6 grados, pero mayor cantidad de azúcar también. La lechuga de 0 a 2 grados Celsius. De esa manera se deben almacenar los productos ya mencionados. Profesor, ¿y qué dice de las frutas? Las frutas, los limones de 12 hasta 14 grados, la mandarina de 4 a 5 grados, el mango de 10 a 15 grados, profesor. Y si lo almaceno a -0 grados, a -5 grados, puedes almacenarlo, pero se puede congelar o puede perder sus propiedades. El melón de 3 a 7 grados o de 12 o de 10 a 12, depende de qué tipo de melón. La papaya de 10 a 15, la pera de 0 a 5 grados, la piña como la toronja de 10 a 15 grados. Entonces, como ven, todos los productos tienen una temperatura de almacenamiento ya establecida, validada. Hay que respetarla o seguir nada más sus indicaciones. Una temperatura de almacenamiento incorrecta trae como consecuencia una baja en la calidad del producto y un tiempo de vida útil más corto. Si es que yo bajo la temperatura, es decir, disminuyo la temperatura, aparte de perder
sus propiedades físico-químicas, organolépticas o sensoriales, voy a generar un daño por frío, es decir, un pardeamiento en la pulpa, un daño en la pulpa, un picado o manchas rojas, una decoloración, un color opaco, un picado, unas áreas verdes como madura, un escaldado. Entonces, debemos tener cuidado cómo vamos a almacenar. Si se les da una temperatura crítica, a esa temperatura máxima deben llegar. Si es que bajan mucho la temperatura, pueden tener este tipo de síntomas del daño por frío. Siguiente. El frío en almacenamiento, vamos a hablar ahora de la velocidad del aire. Deberá ser alta la velocidad del aire a fin de extraer todo el vapor y de esta manera prevenir la condensación de la humedad sobre la superficie del producto. Si es que no tengo una velocidad de aire elevada, es muy probable que voy a tener condensación, es muy probable que voy a tener humedad sobre la superficie del producto y esto va a aumentar la proliferación de microorganismos. Por eso la velocidad del aire en un frío debe ser alta. La compatibilidad del almacenamiento. Se debe utilizar cámaras para un almacenamiento de diferentes productos. No se puede mezclar más de un producto en una cámara de almacenamiento, eso se recomienda. ¿Por qué? Porque cada producto está a una temperatura diferente. Por eso, y productos que se deben almacenar a la misma temperatura, ¿puedo juntarlos? Eso sí, no hay problema. Para establecer la carga de refrigeración, se debe tomar cinco aspectos fundamentales. Para ver cuánto de carga voy a meter a mi cámara, debo ver cuánto es el calor de respiración, cuánto es la temperatura inicial del producto, la temperatura final del producto, cuál es el calor específico, cuánta es la cantidad de producto que voy a desear almacenar. Y de este modo voy a evaluar todos esos aspectos y voy a ver si realmente la carga de refrigeración es óptima o no es óptima. Ahora en el transporte es otro de los eslabones importantes de mantenimiento de la cadena de frío. El traslado de los productos desde los lugares de producción hasta los lugares de almacenamiento intermedio o destino final deben llevarse a cabo en vehículos frigoríficos, contenedores marítimos o contenedores aéreos, en los cuales nos debemos dar cuenta y asegurar que la temperatura debe ser la óptima, por favor. Importancia de la cadena de frío. La cadena de frío debe ser o será más débil cuando más larga sea. Será más débil cuando más larga sea. Cuando mayor sea el número de manipulaciones de un producto de un lugar refrigerado a otro. Pues debemos tener cuidado. Mientras más veces manipulamos, más carga microbiana estamos transmitiendo. Y mientras más larga sea la cadena de frío, más cuidado debemos tener. Mientras más largo sea el destino, el camino de mi producto, más cuidado debemos tener. Toda ruptura de esta cadena va a ser irreversible, profesor, pero si en algún momento hay una ruptura o hay un desajuste de la cadena de frío y rápidamente actuamos, no, no sirve de nada. Porque una vez que se ha desajustado o una vez que se ha roto la cadena de frío, la proliferación de los microorganismos es inmediata. Los microorganismos están atentos, no van a esperar a que tú, a ver si tú reaccionas o no. Los microorganismos se reproducen muy rápido. Que luego puedes tú detener su metabolismo, es cierto, pero es irreversible ya la ruptura de la cadena de frío. Entonces, esto va a ocasionar una degradación más o menos importante en las cualidades higiénico-sanitarias, organolépticas y nutritivas, porque de este modo va a impactar negativamente en todo tipo de almacenamiento o productos. Efecto de las bajas temperaturas en la conservación de alimentos, ya vamos a acabar. Tengo efectos favorables y tengo efectos desfavorables. Los efectos favorables, profesor, ¿cuáles son? Los efectos favorables son que va a disminuir la actividad respiratoria de mi alimento,
Va a disminuir la velocidad del deterioro vegetal, va a disminuir la producción de etileno, va a disminuir las actividades enzimáticas y va a retrasar la formación de compuestos aromáticos o los compuestos también de descomposición o putrefacción. Profesor, ¿y cuál es la desventaja? La desventaja es que en frutos tropicales el frío puede dañarlos. Cuando se almacenan por encima de la temperatura crítica, puede dañarse. Si se almacenan por encima de la temperatura crítica, los frutos pueden dañarse. Hay que tener cuidado. Hay que mantener una temperatura óptima. Si la temperatura no es óptima o la temperatura corre riesgo de que la temperatura baja se desajuste, entonces puedes tener un evento desfavorable. Como les dije hace un inicio, yo también tengo mi emprendimiento, Food Safety Solution, me dedico a capacitaciones, auditorías, asesorías y demás. Ese es mi número de celular, mi correo, mi hashtag, mi LinkedIn en caso quieran visitar para ver todo mi bagaje académico y profesional. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. La siguiente semana tenemos un siguiente tema interesante también. No debemos dejar de capacitarnos porque las capacitaciones nos van a ayudar a poder fortalecer todo tipo de conocimiento y todo tipo de formación también. Las capacitaciones deben ser permanentes. Las capacitaciones deben ser oportunas también. La siguiente semana, no hay que olvidar, tenemos automatización y condiciones eficientes en el almacenamiento y distribución de cadena de frío para productos refrigerados y o congelados. Esto ha sido todo por hoy, por mi parte. Agradecerles por su atención. Cada vez somos más en la sala. Y si no hay alguna pregunta o duda, nos pasamos a retirar, no sin antes agradecerles nuevamente su atención. Todas estas diapositivas, este material, se les va a hacer llegar a la moderadora para que de ese modo ella pueda hacer llegar a cada uno de ustedes. Bien, muchas gracias nuevamente por su atención y ahora sí nos pasamos a retirar. Pasen una buena noche y los espero la siguiente semana.